Seguimos con el módulo de electrotecnia. Esta vez vamos a hablar de cómo seleccionar adecuadamente un dispositivo de protección y cuántos tipos de selectividad existen en un circuito eléctrico, ¿no? Tema muy importante. La parte más importante puede ser de un circuito eléctrico, ya sea residencial o industrial. Fíjense que ¿qué pasa si en un edificio no hemos dimensionado bien o seleccionado bien los dispositivos de protección? Hubo una falla en un departamento y en este caso no afectó a los otros, solamente al que está más cerca de la falla. En el otro caso, en el otro edificio, una falla en algún lugar que afectó a todo el edificio, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros debemos aprender todo lo que es selectividad y los tipos de selectividad. Para ello, les voy a dejar con Sheila Santos, quien les va a exponer el tema de... Antes de entrar a conocer el tema, a saber el concepto de selectividad, primero voy a mencionar qué significa aguas arriba y aguas abajo para poder entenderlo, ya que toda la presentación se va a basar en eso. Supongamos que este de aquí es nuestro diferencial, nuestro dispositivo de protección. Aguas arriba significa lo que yo tengo instalado por encima de ese dispositivo de protección. En este caso sería de 1, mi diferencial 1, y aguas abajo sería la falla. Así que ya más adelante les voy a explicar cuando tengo esta falla qué dispositivo debería de protegerme. Sería el diferencial que está aguas arriba a la falla. El diferencial que está aguas arriba a la falla, que sería en este caso ya. Ahora, ¿qué es selectividad? La selectividad consiste en garantizar el funcionamiento de la protección inmediatamente aguas arriba del defecto, generando en una línea de la instalación sin perturbar al resto. Así que si yo tengo una falla en la instalación, el dispositivo inmediato que debe reaccionar es aguas arriba a la falla. Sería en este caso el D2, si se está tratando de un diferencial, sería el diferencial, y si fuera un cortocircuito, sería mi magneto térmico que tengo instalado. Ahora, técnicas de selectividad. Las técnicas de la selectividad están basadas en dos parámetros de funcionamiento que tiene el aparato. Sería el valor de la corriente de disparo y el tiempo de disparo. En el valor de la corriente de disparo estamos hablando de una selectividad amperimétrica y en el tiempo de disparo de una selectividad cronométrica. Uno está en función de la corriente y la otra del tiempo. Amperimétrica nos dice que según las normas del diferencial, ahora estamos hablando de un diferencial, debe actuar entre su sensibilidad y la sensibilidad, y la mitad de la sensibilidad de ella. En la práctica, o para entenderle mejor, nos dice que la sensibilidad del material aguas arriba debe ser 2 veces menos que la sensibilidad de aguas abajo. Esto significa de que mi protección aguas arriba debe ser menos sensible que la protección de aguas abajo, porque ¿qué pasa si es más sensible? Ocurre una falla y el dispositivo que va a disparar va a ser el que está, el general, el aguas arriba, cosa que no debería de ser así, sino tiene que reaccionar el dispositivo que está próximo a la falla y sería el que es más sensible. Y también tenemos la selectividad cronométrica, como ya le habíamos dicho, está en función del tiempo, y nos dice, puesto que todo mecanismo necesita de un tiempo para actuar, por pequeño que sea, requiere hoy en día un temporizador, o también se le llama retardo voluntario en el dispositivo de aguas arriba. Eso es mientras ¿por qué la selectividad cronométrica? Porque yo le tengo que dar un tiempo de disparo, un tiempo de reacción a mi dispositivo de aguas arriba. Digamos, si yo tengo una falla, el dispositivo de aguas abajo tiene que reaccionar, pero el dispositivo de aguas arriba igual va a detectarle esa falla, pero va a esperar cierto tiempo para que reaccione el dispositivo de aguas abajo, la protección. Y si no reacciona, ahí ya actúa el dispositivo de aguas arriba en general que ya tengo. Ahora, aquí lo podemos observar las dos ecuaciones, que son
de la selectividad perimétrica y la cronométrica, que nos dice que aquí tenemos nuestra protección de aguas arriba y esta es nuestra protección de aguas abajo, que están conectadas en serie, que nos dice que la sensibilidad del dispositivo de protección de aguas arriba debe ser 2 veces menos sensible que la protección de dispositivo, que la sensibilidad del dispositivo de aguas abajo. Y eso sería en la selectividad amperimétrica, y en la cronométrica sería el tiempo de retardo del dispositivo de aguas arriba debe ser mayor al tiempo de disparo, al tiempo de funcionamiento, y el tiempo de funcionamiento es el tiempo de retardo del disparo más el tiempo entre el instante de corte, que sería el arco incluido del tiempo de reacción. Ahora, les había mencionado que tenemos tres tipos de selectividad, los que son más usados: la selectividad nula, la parcial y la total. ¿Qué es la selectividad nula? Es cuando no existe selectividad. La selectividad es nula cuando los dispositivos de protección de aguas arriba y aguas abajo actúan simultáneamente en proceso de un cortocircuito. Las curvas de disparo, que ya la habíamos visto ayer, están sobrepuestas una con la otra y no hay una buena selectividad. Así que si yo tengo una falla aguas abajo, tendría que reaccionar el dispositivo de protección C, pero como yo no hice una buena selectividad, agarra y me dispara el dispositivo de protección C, el D y el A. Esto es por una mala selectividad. No tengo selectividad, puse protección al azar o solo me fijé en sus valores de corriente que me protegen y no en la sensibilidad. Como ya habíamos mencionado, que si yo tengo este dispositivo que es de 30 miliamperes, el dispositivo de aquí debe ser 2 veces mayor a la sensibilidad del de aquí, que sería de 90, y en sí ya sería 100 miliamperes. Y así voy subiendo de acuerdo a... Y eso también se lo ve en los catálogos o el tipo de dispositivo que yo voy a usar. Tenemos la selectividad parcial y la selectividad total. En estas dos selectividades se parecen, son las mismas. La selectividad parcial nos dice que cuando un dispositivo de aguas abajo dispara solamente hasta cierto valor de la intensidad de cortocircuito. Para valores mayores se pueden desconectar simultáneamente los dos interruptores, aguas arriba y aguas abajo. En tal caso, el valor límite de la selectividad es el de la mínima del relé magnético del aparato situado aguas arriba. En sí, si yo tengo una falla, un cortocircuito aquí, el dispositivo que me va a reaccionar va a ser el B, el dispositivo de protección. Y si no logra cerrar a tiempo, no logra proteger mi circuito, me faltaría el térmico, el dispositivo que está aguas arriba, el A. Lo mismo pasa en la total, solo que la diferencia entre estas es que la total es más ajustada, sus valores y sus cálculos de la sensibilidad, de la protección y todo eso son más exactos. La selectividad total se la usa en las industrias, la selectividad parcial son más para domiciliarios. En la total no tienen que haber fallos, así que para cierto valor de cortocircuito reacciona en determinado tiempo el dispositivo de protección. Y los dispositivos de protección, como son más exactos, son muchísimo más elevados en costo, en precio. Son muy costosos, por eso se le utiliza más la selectividad parcial en lo que es en los hogares y en los domicilios. Ahora, ya que vimos un poco del tema de selectividad, y eso que lo vimos a grandes rasgos, vamos a darnos idea de cómo hacer el cálculo del disyuntor magnetotérmico, de lo que ya habíamos mencionado ayer. Y también ya se llevó el tema de los conductores, el cálculo del conductor, la corriente que me pasa por determinado circuito. Y ahora yo cómo tengo que seleccionar el magnetotérmico o el termomagnético, el disyuntor. Nos dice en esta ecuación
que tenemos que respetarla. La intensidad nominal de mi dispositivo de protección tiene que ser mayor o igual a la corriente que circula por el circuito. Si en mi cálculo, en mi circuito me pasa una corriente de 11 amperes o de 9, tiene que ser mayor o igual a la corriente que me va a circular aquí. Ya, de 11 sería de, no me equivoco, tenemos de 16, de 10, el próximo sería el de 16. Tiene que ser mayor o igual, no tiene que ser menor. Y en nuestro cálculo del conductor tiene que ser mayor o igual a la intensidad, a la protección que yo voy a poner en mi termomagnético. No tiene que ser menor, porque hasta que reaccione mi disyuntor ya mis cables se van a quemar, ¿no? Aquí tengo una tabla donde lo puse como ejemplo de los circuitos que podemos tener en una vivienda, que tenemos la iluminación, la sala, el baño, que son circuitos aparte, de acuerdo a los equipos que se va a conectar ahí, la lavadora, secadora de ropa, el aire acondicionado, sabemos que es un magnetotérmico por aire, la ducha, y aquí tenemos la cantidad, la potencia que me consume cada circuito y la corriente que me va a circular. Ahora, de acuerdo a eso, yo saco mi protección. De acuerdo a eso, voy a sacar el tipo de protección. Y como podemos ver aquí, el tipo de protección, el número de protección tiene que ser mayor o igual a la corriente que me está circulando. En aquí, 16 es mayor que 10. Ese va a ser mi número, el valor de la corriente nominal de mi magnetotérmico. Y el de mi conductor tiene que ser igual, mayor o igual, y es de 18. Y así tengo que ir sacando de cada uno el tipo de protección que voy a usar por cada circuito. Y tenemos también aquí a mi cálculo de mi protección general. Y aquí se lo puedo explicar mejor en un diagrama unifilar, donde tengo todos mis dispositivos de protección, que el PIA significa pequeño interruptor automático, y aquí me lo está protegiendo a todos esos interruptores mi diferencial. Y IGA significa interruptor general automático, que es lo mismo que PIA, pero su valor ya de protección es más elevado a la corriente que me va a circular o que me va a proteger. Este diagrama unifilar es como para que podamos ver y tengamos más o menos idea de cómo ir armando nuestro diagrama unifilar del proyecto que vamos a hacer, ¿no? Aquí del alumbrado es de 10 amperes, la protección del magnetotérmico, de las tomas es de 16, de la cocina de 25, de la lavavajillas y la lavadora es de 20, del baño es de 16, y nuestra IGA o nuestro interruptor general automático tiene que ser mayor a estos valores de aquí. Es igual, se lo saca por cálculo, o el siguiente sería uno de 25 o 32 amperes. Y como ayer ya les había dicho, primero va conectado aguas arriba mi magnetotérmico, aguas abajo sigue nuestra protección de corriente del diferencial, que sería el disyuntor diferencial, y luego están los circuitos de cada uno su protección magnetotérmica. Aquí en la corriente del diferencial, si aquí del IGA nuestra corriente nominal de protección es supongamos que lo pusimos de 32 amperes, del diferencial es de 40, pero aquí el valor tiene que ser mayor al que me va a soportar aquí, ¿no? Al que el de mi IGA. ¿Y qué es lo que me interesa de mi diferencial? Ayer ya lo habíamos mencionado, y es la sensibilidad. El que se utiliza en las viviendas, en el uso domiciliario, es de 30 miliamperes. Esa es la diferencia que se usa aquí. Se usa
mayormente nosotros que lo tenemos. Ahora, siempre tenemos que tener en cuenta que en el diferencial lo que nos importa es la sensibilidad. En el magnetotérmico la tensión que nos va a proteger y tiene que ser mayor a las tensiones que tenemos aquí en los circuitos. Yo no puedo colocarle también uno de 10 amperes o de 16, porque ¿qué pasa si mi circuito del horno, cocina están funcionando y el de la lavadora también agarra y me van a faltar los térmicos? Porque hice un mal cálculo, una mala selección del dispositivo de protección, y eso no me debe de pasar. Así que eso tenemos que tener bien en cuenta a la hora de instalar el diferencial. Por encima o arriba siempre tiene que estar nuestro magnetotérmico, nuestro diferencial, y después de nuevo nuestros magnetotérmicos ya de cada circuito. Como ya les había mencionado, en las viviendas, más que todo en las residenciales, es donde utilizan un disjuntor diferencial por cada circuito.